Entonces pasamos la parte oncológica y vamos a pasar a lo que todo el mundo le tiene miedo, que es el trastorno de coagulación. ¿Okay? Porque a mí no me enseñaron adecuadamente, entonces siempre se me mezclaban las enfermedades antes de la especialidad. Entonces, para ello, como siempre les repito, siempre saber la fisiología para yo poder, según esto, ya saber la fisiopatología. Entonces, ¿qué pasa? Yo me caigo, comienzo a sangrar, ¿ok? Comienzo a sangrar y lo primero que va a haber es una fase vascular. Entonces, mi tejido se va a vasoconstricción. Y luego van a ir nuestras plaquetas en auxilio y lo que va a ocurrir es de que van a adherirse estas plaquetas al tejido. Fase de adhesión. Gracias. Fase de adhesión y luego de esto se van a activar. Estas plaquetas comienzan a activarse y comienzan a botar lo que hay dentro de estas plaquetas. Calcio, serotonina, para una vez más activar a las mismas plaquetas y llamarlas. ¿Okay? Las activan y todas entre ellas comienzan a agregarse, se comienzan a agregar. Pero esto inicialmente lo que hace es un tapón plaquetario que es débil, un tapón que va inicialmente a tratar de detener el sangrado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que este tapón sea un tapón ya de fibrina duro? Tienen que activarse las proteínas de coagulación. Ojo, lo que estoy explicando es para términos académicos, porque todo sucede a la vez. ¿Okay? Entonces, las proteínas que están, la mayoría de ellas creadas y depositadas en el nivel del hígado, comienzan a activarse. Entonces, hay dos vías, la vía extrínseca que comienza con el factor tisular. Una vez roto el tejido tisular, el endotelio, revela este factor tisular. Este factor tisular lo que hace es activar al factor 7, que con la ayuda del calcio va a llegar finalmente hasta la fase común, que es el factor 10. ¿Ok? Y luego llega la vía intrínseca y comienza a activarse, que es el factor 12, 11 en disminución, salvo el 10 porque el 10 ya está acá, 9 y 8, siempre con calcio o con otras cosas como fosfatilicerina que comienzan a activarse. Llega la vía común, se activa el factor 10 y pasa de protrombina a trombina. La trombina convierte el fibrinógeno en fibrina. Y esta fibrina es el coágulo duro ya, o sea, ya se detiene el sangrado. Una vez que ya está estabilizado este sangrado, comienzo a soltar ciertas moléculas que van a hacer que este glóbulo ya se vaya rompiendo y finalmente vamos a tener productos de esta degradación que es el PDF, el plasminógeno en plasmina y finalmente el PDF, ¿no? Ok. Doctor, ¿y para qué me sirve esto? Okay. Porque en ciertas enfermedades puede haber una falta de estos factores, ¿ok? O en ciertas enfermedades lo que pasa es de que, o ciertos medicamentos van a tener función sobre este laboratorio o sobre este laboratorio que monitoriza. El tiempo parcial de tromboplastina activada, TTPA, monitoriza la vía intrínseca, mientras que el tiempo de protrombina o de QUIC monitoriza la vía extrínseca. Dicho esto, si yo tengo una deficiencia de factor 9 o factor 8, ¿qué es lo que se va a prolongar? El TTPA. ¿Se prolonga el TP? No. Perfecto. Muy bien. Listo. Lo otro importante, recordar esta imagen. Como les había dicho, primero se adhiere la plaqueta en la primera fase de la hemostasia primaria al endotelio. ¿Cómo se adhiere? Con la glicoproteína 1B. ¿Okay? Ese es el palito de la plaqueta con la glicoproteína 1B que se va a adherir al tejido. ¿Y qué es lo que saca el endotelio? El factor de von Willebrand. Recuerdan, en el PTT también salía el factor von Willebrand del tejido endotelial, ¿cierto? Se unen y se pegan y se adhieren. Muy bien. ¿Y cuál es el pegamento de plaqueta a plaqueta? La glicoproteína 2B, porque pegan dos plaquetas, ¿cierto? Entonces, hay patologías en las que no se produce esto y las plaquetas no se pueden adherir. Hay patologías en las que no se produce el factor de von Willebrand y por lo tanto no hay adhesión, ¿cierto? Hay patologías en las que no se produce esto y no hay agregación. ¿Ok? Muy bien.
Ok, entonces lo mismo que he descrito. Si es que no hay glucoproteína 1B, a esta enfermedad se le llama síndrome de Bernard-Soulier. ¿Ok? Y si no hay glicoproteína 2B, a esta enfermedad se le llama trombastenia de Glasma. Doctora, ¿y cómo voy a saber si es que el paciente tiene esto? ¿Ok? Son enfermedades recesivas, no son autosómicas. Dominantes, perdón, son recesivas. Entonces, Bernard-Soulier no va a adherir, obviamente, porque es la glicoproteína 1B, mientras que Glassman no va a agregar, o sea, no va a pegar plaqueta con plaqueta, por lo mismo que ya les expliqué de la glicoproteína 1B y la 2B. Como es Bernard-Soulier, imagínense un San Bernardo, entonces tiene las plaquetas un gran tamaño, ¿ok? Y a veces suelen ir con plaquetopenia. Cuando yo utilizo ciertas sustancias en laboratorio para tratar de imitar o desencadenar esta adhesión y esta agregación, no va a funcionar con ristocetina, el Bernard-Soulier. Mientras que Glassman va a tener una retracción del coágulo defectuoso y cuando utilizo adenosín difosfato, no va a agregar, ¿ok? No va a agregar. Muy bien, esto es en el caso de Bernard-Soulier y Glassman. Como el problema es a nivel de las plaquetas, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál creen? Si es que yo tengo una posibilidad diagnóstica de Bernard-Soulier o Glassman. ¿Qué es lo que yo debo de darle al paciente para que no me sangre? Así es, plaquetas, porque las plaquetas externas sí van a tener estas glicoproteínas. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué pasa si es que yo no tengo el von Willebrand, este factor de von Willebrand, que es el pegamento del endotelio? Esto se llama enfermedad de von Willebrand. ¿Qué puede pasar? Que no se produzca o que se produzca, pero se produzca de mala calidad. O sea, es un producto, es una alteración tanto en la cantidad cuantitativa como cualitativa. ¿Ok? Este es el desorden de sangrado más frecuente, hereditario. ¿Ya? Es sumamente frecuente, chicos. Lo que el problema es que es subdiagnosticado. Entonces nos vienen a consulta pacientes que desde que empezaron a menstruar, menstruan abundantemente. Y al ginecólogo no les encontró ningún problema hormonal, ni problema anatómico como miomas. ¿Okay? Tiene una herencia autosómica dominante. Entonces vamos a tener pacientes tanto hombres como mujeres con la enfermedad, a diferencia de la hemofilia, como vamos a ver adelante. Entonces, en mujeres es mucho más florido porque vamos a tener pacientes que van a sangrar por la menstruación. En cambio, en varones vamos a tener pacientes que van a sangrar en momentos en los que, por ejemplo, se les realiza una operación o una exodoncia, ¿ok? Y el sangrado, cuando el problema es plaquetario, acuérdense de esto, cuando el problema es plaquetario, el sangrado es más mucocutáneo. ¿A qué me refiero con esto? Que si es que fallan las plaquetas o la calidad de esta, entonces vamos a tener pacientes con gingivorragia, sangrado nasal, moretones, ¿ok? Y lo que vamos a tener es el tiempo de sangrado o tiempo de sangría o tiempo de hemorragia prolongado, ¿ok? En realidad nosotros dosamos el factor de von Willebrand como antígeno y el factor de ristocetina, que es un factor agregado del von Willebrand, para saber si es que hay cantidad suficiente o no. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un tiempo de hemorragia prolongado, un tiempo de sangría prolongado con plaquetas normales, y si adhiere con ristocetina, entonces yo pienso que puede ser un Glassman, porque no agrega con ADP. Si yo tengo un tiempo de hemorragias de sangría prolongado con número de plaquetas normales y que con la adhesión de ristocetina no agrega, entonces yo pienso que puede ser Bernard-Soulier, pero si corrige al añadir el plasma normal, sí puede ser la enfermedad de von Willebrand. Entonces, clínicamente, ¿qué les van a poner, chicos, acá? Les pueden poner una paciente que sangre abundantemente desde el inicio de la menstruación, cuyos hermanos o cuya mamá haya tenido también el mismo tipo de fenotipo de sangrado. O un varón que viene después de una exodoncia, viene con un sangrado mayor a lo esperado. ¿Ok? Ese es el caso clínico probable que les pueden venir. Hasta el momento no ha venido enfermedad de von Willebrand. Siendo el más frecuente, el desorden de sangrado más frecuente, probablemente por ahí pueda caer. Ahora,
Ya habíamos visto, si en la vía intrínseca no hay factor 8 y no hay factor 9, no hay factor 8 y no hay factor 9, ¿qué es lo que iba a pasar? Va a aumentar el tiempo de tromboplastina activada. Este es un trastorno hereditario que está asociado o ligado al cromosoma X. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que las mujeres tenemos 2 cromosomas X, mientras que un varón tiene un cromosoma Y. Es decir, las mujeres vamos a ser portadoras, mientras que los varones van a manifestar la enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 2 cromosomas X. Entonces, si uno viene fallado, el otro me salva, ¿cierto? Porque este sí puede producir el factor 8 y factor 9. En cambio, en los varones, solamente uno de los cromosomas me va a producir este factor 8 o factor 9, y por lo tanto, si viene fallado, no hay quien me produzca. ¿Ok? Vamos a ver en el examen de laboratorio el tiempo de tromboplastina activado persistentemente elevado, mientras que el tiempo de protrombina, está normal. Caso clínico más común, como son problemas genéticos, va a venir un niño que ya comienza a gatear o que ya está comenzando a caminar y de pronto tiene disfunción de la movilidad, no va a poder mover las articulaciones, va a tener edema a nivel de las articulaciones. Ese es otro punto, cuando hay un trastorno de la coagulación, no de plaquetas, sino de la coagulación, de los factores de coagulación, el sangrado va a ser más aparatoso, entonces vamos a tener hemartrosis, sangrado a nivel de la cavidad articular. ¿Ok? ¿Dónde es más frecuente? ¿Dónde es más frecuente? A nivel de la rodilla, donde hay más impacto, o a nivel del codo. ¿Ok? Déficit del factor 8 o déficit de factor 9 en el caso de la hemofilia B. Deficiencia factor 8, hemofilia A, deficiencia factor 9, hemofilia B. ¿Ok? ¿Qué es lo que se le da? Se le da el reemplazo del factor. En instituciones donde no se cuenta a veces con el factor, porque es caro, se le da plasma fresco congelado. ¿Okay? Entonces hay gravedades, hay niveles de hemofilia. Puede ser que sea una hemofilia leve. Para que nosotros consideremos que el factor funciona adecuadamente, es más del 30%. ¿Okay? Si está del 5 al 25%, es una hemofilia leve y probablemente con un traumatismo mayor, por ejemplo, una caída de escaleras, recién el paciente me presente una hemartrosis. Una hemofilia moderada, un factor del 1 al 5% y probablemente después de un traumatismo menor, como una caída a nivel, el paciente me presente una hemartrosis. Y una hemofilia grave, que las que más presentan lamentablemente es la hemofilia A, es cuando el dosaje del factor es menor a 1% y las hemorragias ocurren sin siquiera que el paciente haya realizado un deporte o una caminata. ¿Ok? Son hemorragias espontáneas. Todas ellas tienen profilaxis, tratamiento, ya sea a demanda o profiláctica, ¿no? A demanda significa que el paciente lo recibe en el momento en el que está sangrando, y profiláctica es que normalmente le damos hemofilias graves, es de manera ya rutinaria, lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, le damos el factor. ¿Ok? Esa es una buena pregunta. El factor de von Willebrand, vamos a dibujarlo acá. Cuando nace el factor de von Willebrand, el hermanito del factor von Willebrand es el factor 8. ¿Ya? O sea, siempre están juntos, porque el factor 8, para poder tener estabilidad, tiene que estar junto al factor von Willebrand. ¿Ok? Cuando hay una deficiencia de factor von Willebrand, va a haber una característica de sangrado de tipo mucoso. Es decir, va a haber sangrado a nivel nasal, a nivel moretones principalmente, más que sangrados más aparatosos a nivel de articulaciones. Pero como hay disminución del factor 8, en algunas de las oportunidades de estos pacientes van a tener también disminución del factor 8 y por ahí pueden tener un tiempo de tromboplastina activada ligeramente elevado. No es lo típico. Ocurre, pero no es lo típico. Entonces, para efectos de examen, ustedes tienen que recordar que el tiempo de hemorragia o tiempo de sangría, ya sea por el método de IBI o de Quick, ¿ok? Es decir, toman una muestra del lóbulo de la oreja, le pinchan y cuentan cuánto tiempo demora en hacer un coágulo. ¿Ok? Eso es el tiempo de sangría. Ojo, en von Willebrand no se prolonga el tiempo de tromboplastina activada de manera rutinaria y tampoco no se prolonga el tiempo de protrombina, sino el tiempo de sangría. ¿Ok?
Esa es la manera de diferenciar. En el caso de la enfermedad de hemofilia, el típico caso que ya ha venido creo que hace un año, es un paciente que tiene tiempo de tromboplastina activada prolongada, plaquetas en un rango adecuado, tiempo de de protrombina, perdón, normal, tiempo de sangría, normal. Esa es la manera de diferenciar. Además, obviamente, los síntomas que probablemente sean más aparatosos les van a contar pacientes con hemartrosis, sangrado a nivel del psoas, o sea, son sangrados mucho mayores. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué pasa cuando las plaquetas están, ya vimos los problemas a nivel de las calidades de las plaquetas, ¿no? Glassman, Bernard, Soulier. En este caso vamos a hablar del número de plaquetas. Entonces la trombocitopenia inmune, porque así se llama ahora, ya no se llama púrpura trombocitopénica inmune, sino se llama trombocitopenia inmune, es el problema en el cual nosotros tenemos anticuerpos contra nuestras plaquetas, nuestras propias plaquetas. Entonces va a haber una disminución de estas plaquetas de un momento a otro. Ojo, este diagnóstico es de exclusión. ¿A qué se refiere con de exclusión? Que yo primero tengo que haber descartado causas secundarias que me podrían causar esta trombocitopenia inmune. Por ejemplo, HIV, CEP de hepatitis, o sea, hepatitis B, hepatitis A, hepatitis C, TORCH, hacemos un estudio de TORCH, Epstein-Barr, ¿okay? Que no tenga un lupus agregado o un factor reumatoideo positivo. Entonces tengo que buscar causas secundarias o inclusive un cáncer oculto. ¿Okay? Una vez que ya haya descartado estas causas, las más comunes, recién le llamo una trombocitopenia inmune. Como es un problema en plaquetas, ¿qué tipo de síntomas vamos a tener? Petequias, como acá, moretones, sangrado gingival, principalmente. Entonces, hay dos picos de presentación, en niños y en adultos. En niños cambia totalmente la manera en cómo se va a presentar. Bueno, la presentación es inicio agudo en los dos, pero la mayoría de niños es tras una infección viral, ya sea respiratoria o gastrointestinal, y probablemente en pediatría lo vieron mucho. El 70%, es más, inclusive yo diría un poquito más a veces, recupera esta trombocitopenia inmune en 4 a 6 semanas. Ojo, igual se les da el tratamiento, pero ellos tienden a no tener cronicidad. En cambio, en adultos la cosa cambia. Ya no encuentras más bien este tema viral, sino es un inicio probablemente agudo, un poquito más gradual, pero que tiene la tendencia a tener un curso crónico. Es decir, el paciente recae una vez, le termino de dar la pauta de corticoides y nuevamente vuelve a bajar las plaquetas. ¿Ok? Entonces, con respecto a lo que vimos ayer de anemia hemolítica, ¿cuál es el tratamiento? ¿Debo transfundir al paciente ni bien me llega? ¿Ah? Entonces, como el problema son anticuerpos contra las plaquetas, si yo transfundo plaquetas, estas plaquetas van a morir inmediatamente. ¿Cuándo se transfunde? Se transfunde si es que yo tengo menos de 20,000 plaquetas o tengo un sangrado activo mayor. ¿Cómo es un sangrado activo mayor? Que tenga una hemorragia digestiva, probabilidad de una hemorragia a nivel del sistema nervioso central. Primera línea de tratamiento son los corticoides. La segunda línea de tratamiento, retirarle el vaso al paciente, la esplenectomía. Para subir rápidamente las plaquetas, inmunoglobulina endovenosa. Y tercera línea es la inmunosupresión con azacitoprina, ciclofosfamida, ¿ok? Estos medicamentos son de tercera línea. Por ahí le van a leer, porque probablemente también vean el CTO, de que en algunos países dan rituximab. También, principalmente en salud no lo tenemos al menos como primera línea, pero también en algunos pacientes el rituximab puede hacer efecto. Entonces va a venir, típico caso del paciente, va a venir un paciente con sangrado agudo a nivel de gingivas o va a tener a nivel de miembros inferiores o a nivel del sacro múltiples puntitos, petequias o moretones múltiples o equimosis múltiples y que en el hemograma van a encontrar plaquetopenia. Pues tienen que hacerle el corrido de todo lo que acabamos de mencionar para llegar al diagnóstico de exclusión de una trombocitopenia inmune. Esa es la característica.
Van a poner el hemograma y las plaquetas, sangrado, pero plaquetas bajas en ese contexto. Okay. Entonces, lo siguiente en ver es anticoagulantes. Para ello, ¿cuándo utilizamos los anticoagulantes? Los utilizamos en pacientes que tienen arritmias cardíacas como fibrilación auricular, que tienen trombosis venosa, que tienen fibrilación auricular, que tienen trombosis venosas profundas, tromboembolismos pulmonares principalmente, y algunos pacientes que tienen prótesis no biológica, sino prótesis mecánica. Esas son las indicaciones principales, pero no únicas de la anticoagulación. Entonces, para ello existen diferentes medicamentos. Está la warfarina, y están las heparinas, ¿ok? En el caso de la warfarina, que es vía oral, lo que hace es que normalmente tenemos factores de coagulación dependientes de la vitamina K. Son el 2, ¿y dónde está el 2? Lo borraron acá. 2, 7, 9 y 10, ¿ok? Entonces, estas proteínas normalmente cuando nacen no están activas, están ahí pero sin activarse. Necesitan activarse, necesitan una descarboxilación para poder activarse. Entonces, acá viene la vitamina K reducida que se tiene que oxidar para poder carboxilar estos factores y que tengan una adecuada función. La warfarina hace el efecto adverso, el efecto, más bien el efecto al contrario, ¿no? Entonces, lo que hace es que no se llegue a descarboxilar estos factores y por lo tanto van a inactivarse, van a mantenerse inactivados, ¿ok? La diferencia es que la warfarina cuando empezamos el tratamiento va a hacer un efecto a las 72 horas o hasta las 96 horas. O sea, tarda días en hacer efecto. ¿Y cómo se va a controlar? Con el tiempo de protrombina, ¿ok? Pero hay un valor estandarizado a nivel de laboratorios que se llama INR. El INR lo vamos a dosar y debe estar, según el tipo de anticoagulación, normalmente el valor debe estar entre 2 a 3 para asegurar que la anticoagulación sea la correcta. ¿Cuál es el efecto secundario? Obviamente, si es que la sangre la vamos a, digamos, a poner más líquida, va a tener riesgo de sangrado, hemorragias, y no se da en gestantes, porque puede causar embriopatías. ¿Ok? ¿Cuál es el antídoto? Por ahí les pueden poner fitomenadiona. Fitomenadiona. ¿Ok? En el caso de las heparinas, tienen un efecto rápido y pueden ser utilizadas de manera subcutánea o endovenosa. En la manera subcutánea, la enoxaparina, muy buscada para la época de COVID, y la endovenosa, que es la heparina no fraccionada. ¿Ok? Entonces, ¿qué función tienen estas heparinas? La heparina de bajo peso molecular o enoxaparina, lo que hace esta molécula es potenciar el efecto de la antitrombina. Entonces, vamos a retroceder un poquitito para que vean dónde está la antitrombina. Recuerdan que después del factor 10 había la conversión de protrombina a trombina, ¿cierto? Entonces, esta molécula que se llama antitrombina, lo que hace es neutralizar esta trombina y por lo tanto ya no va a haber la formación de la fibrina, ¿ok? Entonces, lo que hace esta heparina es potenciar el efecto de la antitrombina, ¿ok? Para poder neutralizar la coagulación, o sea, para evitar que se formen coágulos. Es anticoagulante. Y la heparina no fraccionada, el efecto que va a tener es a nivel de la antitrombina, que va a neutralizar a la trombina en sí. La heparina de bajo peso molecular es la unión, en la unión de la antitrombina con el factor 10, mientras que la heparina no fraccionada va a mejorar la función de la antitrombina cuando se una solamente a la trombina. ¿Okay? En el caso de la enoxaparina es subcutáneo y en el caso de la heparina no fraccionado puede ser endovenoso o subcutáneo. Tiene un efecto rápido. Entonces, cuando yo tenga una trombosis venosa profunda debut, lo primero que yo voy a poner es heparina o enoxaparina. También tiene el efecto secundario de sangrado y trombocitopenia asociado a heparinas, tal cual se llama trombocitopenia, ¿no? ¿Cómo se va a monitorizar la heparina no fraccionada?
con el tiempo parcial de tromboplastina activada. Y su antídoto es el sulfato de protamina. ¿Ok? Listo. Muy bien. Entonces, básicamente lo que habíamos visto, ¿cómo se monitoriza la heparina? El tiempo de tromboplastina activada tiene que estar 1.5 a 2 veces más del valor medio. ¿Ok? El antídoto, sulfato de protamina, y en el caso de los nuevos los anticoagulantes orales como warfarina, la vitamina K, esto demora en hacer efecto unas horitas, mientras que el plasma fresco congelado hace efecto inmediato. ¿Por qué les menciono esto? Porque el caso clínico que normalmente viene es cuando el paciente anticoagulado con warfarina viene a emergencia, es anticoagulado y tiene una apendicitis, que sucede en la vida real en realidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si tiene una apendicitis, necesito yo operarlo ya, ¿cierto? ¿Qué es lo que haría? ¿Pongo vitamina K solamente? No. Utilizo plasma fresco, ¿cierto? Utilizamos las dos cosas a la vez. ¿Okay? Y los efectos secundarios, hemorragias, embriopatías, por eso no lo damos. El anticoagulante a utilizar en el embarazo son las heparinas de preferencia de bajo peso molecular. O que tenga una hipersensibilidad, y por ahí también la warfarina está asociada en muy pocas oportunidades a necrosis cutánea o alergias, ¿no? Ya sería muy piña el paciente, pero ocurre. Entonces, al tercer día de haber dado la warfarina, en los anticoagulantes orales warfarina, al tercer o al cuarto día yo recién voy a dosar mi INR para ver si realmente funciona o está bien anticoagulado, está entre 2 y 3. Otra cosita importante, con la warfarina se evitan los vegetales verdes. ¿Por qué? Porque los vegetales verdes tienen vitamina K. Y como ya vimos, la warfarina es un antagonista de la vitamina K. Entonces, lo que yo no quiero es que haya este efecto de la vitamina K. Por lo tanto, se evitan vegetales verdes. Eso es con la warfarina, que es el anticoagulante convencional que ya usamos años, ¿no? Y vienen los famosos nuevos anticoagulantes orales, que esos son los nuevecitos. Lo he agregado porque es ya bastante usado por cardiólogos y por nosotros, y probablemente por ahí caiga una pregunta. Entonces, existen anticoagulantes que tienen efecto hacia el factor 10, que recuerdan que era la vía común, e inhiben la coagulación ahí, u otros que tienen inhibición a nivel de la trombina, que es el dabigatran. ¿Ok? Dabigatran. Dentro de los inhibidores del factor 10 está el apixaban, rivaroxaban, edoxaban. Como ven, tiene una X como para que no se olviden dónde actúa. ¿Ok? El problema es que no tenemos un control de laboratorio para poder monitorizarlo. Entonces no podemos saber en condiciones, por ejemplo, de un paciente obeso o un paciente con insuficiencia renal, si es que está totalmente o bien anticoagulado. No se debe usar en el embarazo, en la lactancia, en insuficiencia renal, o en pacientes que tienen prótesis cardíaca. Y si es que hubiera sangrado, lo ideal, porque normalmente a veces no tenemos, es en lugar de administrar plasma fresco como la warfarina, administramos ampollas de un medicamento que se llama complejo protrombínico, que tiene factor 7 y que hace que se desencadene el factor de coagulación para evitar el sangrado. Tienen antídotos, sí, el Andexanet, que también tiene X, para que no olviden, y el antídoto de la Vigatran es el idarucizumab. Eso es lo que recientemente, por ahí ha habido alguna pregunta, yo creo que ya van a empezar a preguntar más. Sobre todo está indicado para fibrilación auricular y trombosis venosa profunda. Aún no está indicado para trombofilias, tampoco en pacientes que tienen prótesis cardíaca. Prótesis aórtica o mitral, ¿no? ¿Ya? Prótesis no se da. No.